Muy buenos días amigos, estoy muy contento porque ya es fin de semana y porque vamos a preparar una receta fantástica, unas albóndigas de bacalao con una salsa especial que te vas a chupar los deditos. Mirad, el pescado que yo tengo, como he dicho, es bacalao. Son migas de bacalao desalado, de estas que venden ya al punto de sal. Ya nos hemos ahorrado un montón de trabajo. Para hacer la salsita necesitamos un poquito de verdura, pimientos, cebolla, ajo, un poco de caldo de pescado, salsa de tomate y un poquito de pulpa de pimiento choricero. La receta es tan deliciosa que vas a mojar pan hasta el día siguiente. Vamos a verla. Lo primero que voy a hacer es picar, y yo lo voy a hacer a cuchillo, las migas de bacalao más pequeñitas. Estas albóndigas de pescado se pueden hacer con cualquier tipo de pescado, así que no tienes excusa. Oh, no. Y esto que estoy haciendo yo de picarlas a cuchillo, lo puedes hacer en un robot procesador, pero es que yo es que tengo una querencia con los cuchillos que ya lo sabes. Vamos echando ya el pescado picadito en un bol. Esta operación, si no la quieres hacer a cuchillo, también la puedes hacer con la mano, mira, ¿ves? El bacalao se deshilacha, puedes hacer pequeñas migas así, a mano, con un poquito de paciencia, y si lo haces en el robot, que es como yo te aconsejo, no lo piques demasiado, no queremos tampoco una pasta. Pues esto ya lo tengo. Necesitamos un poco de pan al que le hemos quitado la corteza, lo vamos a cortar en daditos y lo vamos a humedecer en un poco de leche para darle jugosidad a nuestra masa de albóndigas. En el mortero vamos a hacer una majada de ajo, y aquí tengo un diente al que le voy a quitar el brote, y lo vamos a poner aquí ya. Mirad qué mortero más chulo, me tiene enamorado. Me lo han regalado este verano, gracias José y Amador. Qué mortero más chulo que me habéis regalado, asturianos. Saludos Asturias. Unos granitos de sal y vamos a hacer una pasta con este ajo. Bueno, esto ya está. Ahora le vamos a añadir pues un poquito de perejil. Lo voy a cortar un poco más pequeñito con el cuchillo y lo vamos a majar aquí junto con el ajo. Añadimos el ajo y el perejil majado. Añadimos un huevo. Esto es un huevo grande. Añadimos un poquito de pimienta. Le voy a poner pimienta blanca porque me encanta. Añadimos también la miga de pan bien escurrida, mira. Sí que he acertado, porque no hay nada que escurrir aquí. Me ha quedado perfecta, mirad. Y ahora tocaría añadir un poquito de sal. Pero como hablamos de migas de bacalao al punto de sal, de momento no le voy a poner sal. Vale, vamos a mezclar. Vamos a terminar de mezclar muy bien con las manos porque tenemos que notarlas, tenemos que sentir la textura para hacer nuestras albóndigas. Tenemos que darle la textura adecuada a nuestra masa para formar las albóndigas de pescado. Entonces el bacalao es un pescado que tiene mucho contenido en agua y nos pide que le añadamos un poquito de pan rallado, pero tenemos que ir mezclando y comprobando. Si estás utilizando un pescado como la merluza, pues es posible que no necesites añadirle nada de pan rallado. Ya tenemos la textura adecuada, mira, fíjate, ¿lo ves? Ya las tengo, ya conseguimos una masa que no se pega, ¿lo ves? Vamos a formar todas nuestras albóndigas, cada uno que las haga del tamaño que quiera, pero no las hagas demasiado grandes, que si no alguno se meterá una entera a la boca y se ahogará, ya verás. Bueno, pues esto ya lo tengo, es un momento, y con estas cantidades te van a salir 20 albóndigas de pescado. Me lavo las manos y continuamos. Calentamos una sartén y ponemos un buen chorro de aceite de oliva. Así. Y las vamos a freír un poquito, pero primero las vamos a empolvar, las vamos a pasar por harina, así. Y empolvar quiere decir que quitamos la harina sobrante, simplemente la que nos hace falta, la justita. Las vamos friendo por todo. Esta operación no solo nos va a sellar las albóndigas de pescado, sino que nos va a espesar la salsita y nos va a quedar perfecta, ya verás. Simplemente es que doren un poquito por cada lado, unos 3 minutos. Mientras terminan de freírse, vamos a aprovechar para cortar la verdura. Empezamos por la cebolla y lo vamos a hacer todo a cuadritos. Ya las podemos ir sacando a un platito y las reservamos para después. En la misma sartén donde hemos frito nuestras albóndigas, echamos un poquito más de aceite, porque aquí mismo vamos a cocinar la verdura. Lo primero que añadimos es la cebolla, que sabes que siempre tarda un poquito más. Y un poquito de sal, ya sabes que acelera el proceso. Vamos a añadir también el ajo. Los tengo aquí pelados y los vamos a filetear. No te preocupes por el tamaño de la verdura, porque luego lo vamos a pasar todo por un turmix. Añadimos los ajos junto a la cebolla y seguimos
removiendo nuestro sofrito. Vamos con los pimientos, también en cuadritos. Esto ni se te ocurra tirarlo si tienes un amigo caballo. Buenos días, vecino. Hoy preparamos albóndigas de pescado. Mira, hemos venido la Churri y yo a verte. ¿A que sí, Churri? ¿A qué hemos venido? La Churri primero, claro, por favor. ¿Te gusta el pimiento, cariño? No le hace mucha gracia el pimiento. Le vamos a dar una trufita de dulce miel, toma, cariño. Ay, qué caballito más guapo y cómo le gusta el pimiento a este caballito y lo bien que me come. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the... 5 minutitos después, la cebolla está a medio cocinar, está blandita, y vamos a ponerle los pimientos. Me gusta preparar una buena cantidad de salsa, porque está tan rica esta salsa, que te va a faltar pan. Además, por supuesto, por supuestísimo, a mí sabes que me gusta mucho añadir una guindillita de cayena. Ahí la pongo. Tenemos la verdura bien doradita. Mira qué cosa más maravillosa y qué olor más rico que tenemos aquí. Es el momento de añadir 2 buenas cucharadas de salsa de tomate. Si es casera, muchísimo mejor. Mira, esta es la que hago yo. Ahí. Y 2 cucharaditas de pulpa de pimiento choricero, que lo venden así ya hecho. Esto le da muchísimo sabor, así, bien colmadas. Mezclamos y ya podemos añadir el caldo de pescado o fumet. Si no tienes caldo de pescado puedes poner agua, pero si pones caldo de pescado pues te va a quedar mucho más sabrosa la salsa. Y ahora simplemente tiene que dar un pequeño hervor de aproximadamente 5 minutos. Y 5 minutos después mirar cómo pinta esto. Vamos a parar el fuego porque ahora vamos a pasar la salsa por un turmix. Y mira, te quiero enseñar una cosa. Aquí está la guindilla de cayena, que en esta ocasión no la voy a quitar y ya se me ha ocurrido un título para este vídeo. Mi cuñado estaba feliz cuando probó esta receta. ¿Qué te parece? ¡Hala! La procesamos. Pues esto ya está bien pasadito, bien fino. Me muero de ganas por probarla. La devolvemos a la misma sartén. Estamos terminando, chicos. Mirad qué maravilla de salsa. Pues solo nos falta y darles un pequeño hervor a nuestras albóndigas de pescado. Pero eso sí, importantísimo, importantísimo, probarla el punto de sal. ¡Oh! ¡Qué cosa más rica! Y tiene ese picorcito de esa guindilla de cayena que hemos dejado ahí, la del cuñado, ¿sabes? Esto ya está. Bueno, esto está perfecto y solo nos queda que darle un pequeño hervor a nuestras albóndigas. Mientras nuestras albóndigas se terminan de cocinar, y esto es necesario, recuerda que están crudas, 5 minutitos hirviendo en la salsa como mínimo. Yo voy a aprovechar para picar un poquito de perejil para decorar. Y nos vamos a la mesa, amigos. Podemos tener este plato preparado con antelación, por supuesto, y solo tenemos que calentarlo. Y mira qué aspecto tiene esto. Apagamos el fuego, le ponemos un poquito de perejil recién picado y me voy a buscar un plato porque me muero de ganas de probarlo. ¡Oh, madre mía del Señor! Mira esto. En mi casa decíamos, ¿a cuántas tocamos por barba? Bueno, vamos a probarlas. Mira la salsita, mira la salsita. ¡Ay, qué cosa más rica, Guillermo! ¡Madre mía! Hojita de perejil y tenemos un plato redondo. Llega el momento más triste, yo me sacrifico. Queridos amigos, os deseo a todos un feliz fin de semana. No dejéis de preparar estos platitos. Mira esto. Mira qué tierna está. Madre mía, qué cosa más rica. Así, con salsita. Nos vemos en el vídeo del domingo, que este domingo vamos a ver un plato de cuchara, porque estamos entrando en el otoño y ya me estáis pidiendo, Guille, que aquí ya hace frío, algún platito de cuchara, ya veréis qué cosa más rica. Nos vemos, salud. Buah, voy a por el pan. Qué cosa más rica, melosa, jugosa y deliciosa, todo osa. Thank you.